Y bueno, en nombre de la Keile, de la Yavne, siempre bienvenidas, bienvenidos a otro de sus eventos que de verdad, de todo corazón, son para ustedes. Entonces, a nosotros solo nos toca ser el medio para que nosotros lo disfrutemos y luego ellos. Entonces, bueno, a modo de presentación, estamos aquí con Yael Vinitsky, que está de gira de Israel a México. Está presentando su libro, una novela muy personal, pero a su vez ficticia, de diferentes personas de la familia de Yael y de Yael, que nos narra cómo han atravesado obstáculos, aventuras, cómo han superado retos muy especiales, o sea que a nadie le pasa a menos de que tengas que escaparte de Europa por los nazis o llegar a un país en donde se habla español. Digo, nosotros ya estamos un poco acostumbrados a eso. Y luego la aliyá, este ascenso hacia Israel. Y por el otro lado tenemos a Mónica Unikel, que aunque me estaba diciendo que ya no hay que presentarla como historiadora, he de decirte que ya te volviste una historiadora por el trabajo que haces. Se ha convertido en nuestra experta de la historia de la comunidad judía de México, de sus orígenes, de cómo hemos evolucionado. Y la razón por la que estamos todos en este salón es porque en el libro de Yael, de repente cuenta cómo su abuelito, Alfredo, si mal no recuerdo, bueno, los dos. Llegaron, o sea, pero el que se estableció en Pueblo Mayor. Ese era Rosen, Yankel. Yankel. Jacob. De repente, no sé si les ha pasado que están leyendo un libro de la Shoah y lo ven como historia lejana y como que se vuelve muy no personal lo que está pasando. Es muy personal en el sentido de que es parte de nuestra identidad como judíos, pero no nos toca tanto en el lado familiar. Y de repente, en 3 hojas, se escapan de Europa, llegan a México, acto seguido, sus hijos van al Colegio Israelita de México. ¿A qué horas? ¿En qué momento pasa eso? Entonces dije, ok, aquí hay algo muy especial para la comunidad judía de México. Y acto seguido empieza a nombrar puras calles de dónde se establecieron, de que estaban en este lugar del centro, luego se mudaron a la Condesa, luego se fueron a la Herradura. Y las perspectivas de ustedes dos en este libro son ideales. Entonces, bueno, Yael, Mónica, hoy ustedes nos van a compartir su visión muy especial del mundo. Entonces, nos gustaría empezar contigo, por favor, Yael. Y por favor pongan mucha atención porque al final ustedes van a tener que hacer preguntas. Bienvenidos a todos. Agradezco a Jonathan Urco por la iniciativa en la organización de este evento, a la Yavne por su amabilidad al prestarnos este espacio, a Mónica Unikel por el privilegio de compartir ideas relacionadas con este tema que nos incumbe a todos, nuestro derecho a existir. El tema del libro surgió a partir del análisis de los relatos plasmados en esta novela que intentan recuperar a mis antepasados y a mí misma del acontecer histórico, rescatando así a 4 generaciones del olvido y del anonimato. La historia comienza con el relato de mi familia que enfrenta las convulsionantes oleadas que sacudieron a Europa después de la Revolución Rusa y durante el nazismo, para después gozar de la tregua y el respiro que México, al abrir sus puertas, les proporcionó y en donde lograron establecerse sin una constante amenaza física y emocional. Posteriormente, los personajes deciden emigrar a Israel y describo la manera de cómo enfrentan este cambio rotundo de cultura y mentalidad, aunado al apego a una forma distinta de ejercer su religión, la ortodoxia. En el intento por mostrar la vida de mis abuelos y la de mi generación, se revelaron ante mis ojos grandes enseñanzas que esclarecieron mis ideas sobre los procesos históricos que vivió nuestro pueblo en el siglo XX y hasta nuestros días. La urgencia de abandonar precipitadamente el shtetl de Kupel en Ucrania en 1928, ante la amenaza inminente de los pogromim y el alistamiento de Miseide al ejército soviético,
la fuga inesperada de mis abuelos maternos de la Alemania nazi y el exterminio acontecido el 7 de octubre del 2023 en Israel son resultado del mismo fenómeno, el antisemitismo, odio ancestral y producto de un discurso que se filtra durante décadas y va cambiando de caras, concluyendo en violencia, expulsiones y masacre. Hemos sido acusados de matar a Dios y utilizar sangre de niños cristianos en la preparación de nuestra matzá, de opresores al fungir como intermediarios entre la nobleza polaca y los campesinos al recaudar impuestos y a administrar feudos. Este discurso al odio provocó múltiples oleadas de extrema violencia en contra de los judíos de Europa Oriental, los pogromi. Durante el nazismo fuimos acusados de ser responsables por la derrota de la Primera Guerra Mundial, aun cuando luchamos a favor de Alemania en contra de nuestros hermanos franceses e ingleses, de ser los promotores del comunismo, el bolchevismo judío, y al mismo tiempo, y aunque suene ilógico e irreconciliable, de alentar el capitalismo y controlar la economía mundial, al dominar bancos y grandes empresas, retratándonos así como explotadores que empobrecen a las naciones, de atentar en contra de la cultura alemana con ideas decadentes contrarias a la pureza cultural aria, de ser inferiores racialmente, contaminadores de la pureza racial, conspiradores de un plan para dominar al mundo, los protocolos de los sabios de Sion, culpables de la crisis económica. Para promover y reforzar estas acusaciones, el régimen nazi se valió de los medios masivos de propaganda como la prensa, el cine, la literatura, los discursos y las grandes manifestaciones, con el fin de deshumanizar a los judíos. Desprovistos de su humanidad, podía hacerse con ellos lo que les viniera en gana. Sus actividades tuvieron frutos. Lograron la unificación de la población alemana, la distracción de los problemas reales, la justificación de las políticas antisemitas que culminaron con el Holocausto, el asesinato de 6 millones de nuestros hermanos. Hoy en día, el Islam radical, en alianza con la izquierda, nos acusan de ser imperialistas, colonialistas, apartheid, genocidas. Argumentan que la tierra de Israel es un territorio ocupado que debe ser liberado por medio de la violencia, que existe un mandato religioso de liberar la tierra de los infieles por medio de la espada, la yihad, que el Estado judío Israel no tiene derecho de existir. Durante siglos hemos tratado de ser aceptados, como si este odio ancestral dependiera de nosotros. Nos aislamos en el shtetl pensando que si nos veíamos diferentes, no se ocuparían de nosotros. Llegaron los pogromi. Tratamos de asemejarnos a los gentiles en Europa Occidental, adoptando sus modismos en la forma de vestir y de lucir en público y ejerciendo nuestra religión en casa, la Ascalá, y sucedió la Shoah. Tratamos de no llamar la atención en la diáspora. Pensamos que el sionismo nos traería la tan ansiada paz, regresaríamos a nuestra tierra ancestral y finalmente no seríamos extranjeros. Tendríamos una patria. Dejaríamos de ser excluidos, rechazados y marginados dentro de las naciones en las que nos desarrollamos. Dejaríamos de ser parias. Tampoco nos funcionó. Actualmente nuestros enemigos intentan aislar al Estado de Israel del resto del mundo y marginarlo. Ejemplos de esto son las constantes condenas en su contra en las Naciones Unidas y las repetidas acusaciones por parte del Tribunal Penal Internacional de La Haya, tratando de esta manera de convertirnos en un país paria. Y yo llego a una sola conclusión. No importa lo que hagamos, seremos culpables. Tenemos que dejar de sorprendernos ante esta premisa. Necesitamos defendernos sin pausa ni descanso. Ser activos en señalar el discurso que conlleva el odio. Muy fuertes, unidos en esta lucha en contra de múltiples enemigos. Necesitamos trabajar juntos, la izquierda, la derecha, los religiosos, laicos, israelíes, judíos de la diáspora y todas las personas que defienden las libertades humanas. Tenemos que defender nuestro derecho a existir, aunque este debería de ser una facultad intrínseca e inalienable del ser humano. Mientras no lo sea,
No desistiremos. No seremos llevados como rebaño al matadero. No permitiremos que nos lancen al mar. Haremos todo lo imposible por regresar a casa a nuestros hermanos rehenes en Gaza. Never now is now. Mi libro es el... Never again. Never again is now, sorry. You're right. Este libro, mi libro es el grito de dolor de un pueblo que aspira a vivir, existir, en paz y armonía, creando avances científicos, tecnológicos, sin miedo a ser atacados constantemente, siendo luz para las naciones, ejemplo de ética y moral. Este libro es también la esperanza de un futuro mejor, en el que se concreticen las plegarias de una niña de 5 años, que no haya más guerras, que los judíos y los árabes vivan en paz. Tuvimos la fortuna de tener antier, si mal no recuerdo, el evento en el péndulo, que nos dimos cuenta de algo muy hermoso de lo que acabas de poner, que es cómo tu historia y de tu familia ¿Sí? en realidad es un microcosmos de lo que ha sido la historia de la mayoría de las familias, al menos Ashkenazim, que han pasado cosas muy similares, totalmente diferentes, pero muy similares, y cómo algunos acabaron en Argentina, otros acabamos en México, y cómo eso del never again is now No. sigue existiendo. Es como, ¿cómo es posible que después de la Shoah podamos seguir en este mismo discurso, ¿no? Entonces, la historia continúa, y nos tocó llegar aquí, a México, a un país en donde, lo pones en tu libro, Yael, de nos abrieron las puertas, la gente es muy amable, Sí. pudimos florecer, y nadie mejor, Mónica, que tú para contarnos, pues, ahora sí, ¿qué nos deseas platicar? Bueno, yo saqué ciertas ideas, les quiero contar un poquito cómo llegué aquí hoy, porque Jack me habló y me dijo, tenemos una presentación el 3 de diciembre, y yo le dije, yo creo que no voy a estar en México, no me puedo comprometer. Pero además yo estaba con la cosa que le dije, no tengo tiempo de leer el libro, ¿cómo voy a presentar un libro que no lo puedo leer y no se me hace correcto? Y ya luego Jonathan, se hizo la del 3, no me fui, le dije, ahí te acompaño como público, ya ni fui de público porque entonces surgió esta presentación, que bueno, seguro lo sabes, pero lo quiero decir enfrente de todos. La invitación de Jack fue una muestra tan amorosa hacia ti, o sea, era un llamado de amor para que, no sé, estaba como con esta idea que quería yo compartir, y bueno, finalmente pues en las noches agarré el libro y pues me quedé aquí, o sea, me falta esto, o sea, ¿No te falta el gordo? no, esto, o Pensé sea, que te faltaba esto. no, ya lo leí, Wow. y entonces surgieron varias ideas, y bueno, para que sepan que se lee muy rico, muy fácil, que fluye. Bueno, primero que nada me llamó la atención el nombre de la invitación, porque dice, del Shtetl a Alemania nazi, de México a Israel, una misma historia. O sea, obviamente se refiere a que el hilo conductor tiene que ver con tu persona, porque vas narrando las historias de tus antepasados hasta llegar a ti y hacia adelante, pero no es una misma historia, o sea, es un mar de historias, y eso es lo interesante. Cada capítulo tiene el nombre de otro personaje, entonces son los personajes de tu familia que van narrando los diferentes pasajes, y eso está muy padre. Entonces yo creo que se refiere a que, bueno, esto lo cuenta una mujer y hay un hilo conductor que es ella misma, pero es imposible hablar de una misma historia. Y de hecho, eso está muy lindo en el libro, porque bueno, no hay una historia nunca, y por eso ahorita se habla mucho y desde hace mucho tiempo de la microhistoria, porque la macrohistoria, lo que está en los libros, bueno, eso es una manera de ver la historia, pero realmente, y lo que a mí me ha apasionado siempre,
son las historias de las personas, porque esas son las microhistorias, las historias que van haciendo la historia, que no existe de todas maneras, pero o sea, que son las historias de las familias. Entonces tú aportas eso con tu propia familia, ¿no? ¿Qué querías decir? No, te quería decir que eso es tan importante para mí, porque hay muchísimas personas que saben más del acontecer histórico, político, social. Yo quería traer esa vivencia personal, individual, de mi Bobe, de mi Zeide, de mi abuelito, de mi bisabuela. Sí. Eso me era muy importante, rescatar al individuo de todo este mal que tú dices, ¿no? Y eso es divino porque se pierden, los individuos se pierden en ese mar de historias. Y tú los traes, los rescatas y con eso honras su memoria y le haces un gran regalo a tus hijos, a tus nietos y a toda tu familia que tienen la suerte de poder tener a una Yael haciendo esto. Entonces, hay incontables historias que van y vienen en el tiempo y que podrían enmarcarse en los grandes acontecimientos históricos con mayúsculas, la Shoah, el 7 de octubre, las migraciones de principios del siglo XX, pero aquí se nos muestran historias íntimas, familiares, directas, ficcionadas, pero que seguramente están basadas en hechos reales. ¿Y para qué es la novela? Esto me acuerdo que se lo oí decir a Pepe Gordon, una vez dijo, o sea, existe el periodismo se basa en información, en datos, en hechos. La novela lo que hace es rellenar todos los huecos que los hechos no nos dan. Entonces seguramente tú tienes muchos acontecimientos que fueron reales, pero había muchos huecos y ahí entra la novela y con eso pues se puede leer esa historia, porque si no queda muy trunca. Y que viva la ficción. Y también como de la historia personal llegas más al corazón de la persona, ¿no? Por supuesto. Del lector. Claro. Porque leerlo aquí en un análisis intelectual, lo lees acá, pero cuando lo sientes, te llega del corazón. Por supuesto. Entonces, a mí, bueno, esto ya lo dije, o sea, me gustan mucho las historias de los inmigrantes, pero siempre faltan los detalles. A mí me gustan las entrevistas que hago los lunes durante la pandemia, no podía salir, no podía hacer visitas guiadas, no podía hacer eventos, entonces empecé a entrevistar gente por Zoom, gente de 90 años. Y si tienen candidatos, bienvenidos, porque se me empiezan a acabar. Ya bajamos a los de 80, pero ok. Y en esas entrevistas son muy tardadas, porque a mí me interesan mucho los detalles. Y entonces este libro tiene detalles y porque tenemos los datos, sabemos que más de 2,5 millones de judíos, de inmigrantes salieron de Europa Oriental a finales del siglo XIX, principios del XX. Llegó un momento que Estados Unidos ya no los podía recibir, se tuvieron que desviar, algunos por eso llegaron a México y ahí está la historia de tu familia y de mi familia y de muchas acá. Entonces tenemos datos, pero lo que tú haces es darle voz a esos datos, ¿no? Y ahorita voy a dar algunos ejemplos. Sabemos que la entrada fue por Veracruz, donde tenían que mostrar $100. No, eso era. ¿Sabe la gente que hay? No sé. Cuéntales. O sea, esto ya lo oí muchas veces, que la gente tenía que enseñar $100 al llegar a Veracruz. No se los quitaban. Tenían que enseñarlos para demostrar que no se iban a dedicar a la indigencia, a robar o a prostituirse en caso de las mujeres, que no las dejaban bajar solteras, por eso mismo. Entonces hubo muchas bodas que se hicieron arriba del barco, gente que nunca se habían visto. Llegó el gestor de Veracruz, ni siquiera era de la Ciudad de México, se subió al barco, los casó, los testigos eran la gente que estaban ahí en el barco y ya bajaban casados. Entonces cuenta ya él esto que yo ya había oído. Y si es un señor de verdad, el señor Elstein le dio a mi abuelito $100, pero esos $100 y se lo regresaba. Se reciclaban para que mucha gente pudiera demostrar que no venían en la pobreza total. Entonces eso tú lo narras. Pero entonces, ¿qué pasó cuando llegan a Veracruz? ¿Qué veían? ¿A qué olía? ¿Qué estaba pasando alrededor? O sea, tú sabes que fue un shock porque no hablaban el idioma, ya nos repetimos de decir eso. Qué difícil fue, no hablaban el idioma, no tenían dinero, dejaron a sus familias,
El clima de México era totalmente diferente, venían con abrigos de pieles que nunca volvieron a usar. Bueno, pero ¿qué pasó en esos datos? ¿Cuál era lo que vivían cada uno? Y tú tienes algunos de esos detalles. Entonces, bueno, lo que sabían es que, o sea, a mí me intriga mucho qué pasó en la travesía del barco. Fueron 30 días. No sabían a dónde iban. No tenían idea en muchos casos, quién los iba a recibir. Muchos morían. Morían en el travesía, barco, los tenían que aventar. O sea, ¿qué pasaba ahí? Los niños, ¿a qué jugaban? ¿Con quién platicaban? ¿Qué pasó en el barco? Perdón que te interrumpa, Ajá. o sea, y el tema de que muchísimos nunca se habían subido a un barco. También. Y lo primero que hacían era vomitar y vomitar y vomitar. Sí, y había toda la eso era sección una- de los que vomitaban. Y como narras en el libro, Sí, no, que es de verdad. milagro se Sí, salva porque sí. el doctor judío que estaba por ahí tenía Sí, un un último último suero. suero. Sí, eso, exacto. O por ejemplo, en ese entonces tus abuelos a lo mejor no tenían esa preocupación que tú tendrías hoy. Los que eran kosher, ¿qué podían comer en el barco? Entonces se hacían los amigos del cocinero y le pedían un huevo duro y un pan para no romper la kashrut, pero tenían que comer todos los días y era complicado. Entonces hay historias, tengo por ejemplo, de unos de Damasco, que la mamá, antes de despedirlo en el puerto de Marsella, o bueno, en Beirut, le puso no sé cuántas calabazas, como que le dio un hilo de calabazas y otro tipo de cosas para que tuvieran algo de comer, pero ¿cuánto les pudo durar eso? 3 días y luego tenían que seguir comiendo. Entonces ese tipo de dificultades que son tremendas. ¿Tenían miedo? ¿O la esperanza era más fuerte que el miedo? Y ya él nos dice que el barco era inmenso, que había cientos de personas, que pocas eran elegantes y la mayoría tenían ropas gastadas y viejas. El encontronazo con las diferencias, siendo el lenguaje quizás la más difícil. Entonces a mí me gustaría aquí abrir en la página 31, donde dice, ella nos dará algo de comer. Y entonces dice, la vergüenza, no poder hablar, ser clasificada por nuestra ropa sucia y vieja, sin poder explicar que yo no soy la que parezco, que en Coupel dábamos de comer a todos los pordioseros que tocaban a nuestra puerta. Pero en el barco, ella parecía la pordiosera, ¿no? Y no podérselo decir porque no podía hablar en su idioma. Exactamente. Bueno, esa era una idea. Quería yo nada más Sí. agregar que el hecho de que mi Zeide, por ejemplo, tuvo que ir 2 años antes porque no había suficiente dinero para que toda la familia viajara junta. Y imagínense no ver al esposo, que no estuviste tanto tiempo casado con él, después de 2 años. O sea, lo extraño que es esa situación, ¿no? Sí. Ver a tu esposo y no te acuerdas ni cómo se veía, Sí. ni su sonrisa, ni... Mira, mi Zeide dejó a mi Bobe embarazada y se fue a hacer la América. Cuando volvió a verla, ese niño ya hablaba. O sea, ese tipo de historias que todos tenemos, Sí. pero que aquí tú Pero les qué duro, das, ¿no? les das voz. Y también aquí quería yo leerles algo que es una parte con una descripción muy hermosa que tiene que ver con la memoria del Alterheim. El Alterheim es el antiguo hogar. Dice, yo no podré olvidar. Las memorias de esta tierra se colarán en mis sueños más secretos. Serán una segunda o tal vez primera piel. Se filtrarán en mis suspiros, en mis silencios. ¿No? Las memorias de... Pero me pasa con Entonces- México a mí. Porque tú eres ya inmigrante, tú eres inmigrante. A mí me pasa esto con México. Y tengo aquí, dice Veracruz. ¿Cuánto quisiera estar allá en 1925 y ver lo que pasaba? Las bienvenidas. O sea, me imagino en el café de la parroquia viendo a la gente. Bueno, no, el café de la parroquia no está en el puerto. Ahí en el malecón viendo cómo se abraza la gente, cómo lloran, cómo se despiden, no se despiden, cómo se dan la bienvenida, cómo se buscan, porque algunos no encontraban. O sea, me encantaría estar ahí. Otra cosa que había dicho Pepe Gordón, dice, a mí me gustaría ser una mosca en un comedor. Como novelista, una mosca en un comedor para oír todas las conversaciones, pero aquí una mosca en el malecón viendo el movimiento en Veracruz, el desconcierto, las maletas, los vendedores. Muchos ahí vieron por primera vez una tortilla,
Muchos vieron las frutas tropicales por primera vez en su vida y no sabían lo que estaba pasando. Y entonces, seguramente lo que tú describes es imaginando a tus abuelos. Exacto. Y vemos que la ayuda al paisano fue fundamental. Y yo creo que sin esa ayuda no hubiéramos podido sobrevivir, de plano. Y eso pasa en todos los inmigrantes, sí. Entonces, algo que me gustaría que nos compartas, Yael, es, pasa algo aquí que es, tú viniste a México y te fuiste, por así decirlo. Vinitzky a México. Vinitzky a México. Y Insky. Y tú, Mónica, tienes una perspectiva de aquí, de México, de lo que o sea, pasó aquí y de alguna forma se sigue desarrollando aquí. Entonces, me gustaría que nos platiquen, por un lado, Yael, ¿cómo fue para ti esta travesía hacia, no nada más Israel, sino en el libro habla también de una transformación de ser alguien que estuvo a punto de ir a las Olimpiadas de patinaje en hielo, de ir en la Tarbut, Ahí dice, perdón, mi mamá se va a enojar. Jack es la Tarbut, disculpa, me confundí. De la Yiddish, o sea, es no nada más un cambio de país, sino fue un cambio totalmente de identidad, o sea, que nos platiques un poquito cómo eso hizo que el libro agarrara como este tono tan personal y tan íntimo. Bueno, yo creo que eso es lo que facilitó que yo me identificara tanto con mi bobe y con mis abuelos alemanes, porque de verdad cuando llegamos a Israel, con todo el amor y la educación judía que vivimos, llegar a Israel como nuevos inmigrantes es empezar de cero. De cero. O sea, Jack, mi esposo, tenía el hebreo de la Tarbut, que era mejor del de la Yiddish, lo tengo que reconocer. Pero llegabas y decías cosas ridículas, están en el libro para cuando lo lean. Decías cosas al revés y no te entendían. Y estabas acostumbrado a cierta comida o códigos. Y cuando íbamos reforzando nuestra ortodoxia, nuestra religiosidad, también es empezar de cero. Es esa sensación de ser inmigrante, nuevo inmigrante en la religión judía, que no sabíamos nada. Y nos pasaron cosas que pueden ser cómicas o puedes llorar, las dos cosas al mismo tiempo. O sea, recuerdo una vez que yo ya me creía que sabía mucho y me puse el disfraz de las religiosas y realmente no sabía casi nada. Y llegué a una sinagoga y yo ya pensé que era Shmona Esrei. Y yo me equivoqué, no estaban rezando Shmona Esrei. Era otro rezo y yo me puse a rezar Shmona Esrei y las 2 o 3 atrás de mí copiándome. Porque pensaron como me veía. Y así, ese es difícil y además el extrañamiento. Entonces pude identificarme tanto con ese desgarramiento y ese desprendimiento de la cultura que te da seguridad y te sientes cómodo y acogido a una cultura que es maravillosa y amo a los israelíes y me siento totalmente identificada con sus dolores, con sus pérdidas y con sus alegrías, pero al principio es muy difícil. Yo creo que hay una palabra que une las dos historias, que es travesía. O sea, está la travesía de los inmigrantes que llegaron a México, está la travesía de tú como inmigrante que te fuiste a Israel, y está tu travesía interior hacia la ortodoxia, Sí. que fue un viaje. Total. Que no sé si podrías decir que ya llegaste a tu destino o sigues No me copies, caminando. cuando rece no hagas lo que yo. No te preocupes, yo no te voy a copiar. Por ahí no. Mónica, y una pregunta, o sea, para ti, de todas las historias que tú has visto, porque ya tú tienes las historias familiares, Sí. que si bien son muchas, Sí. es de tu familia. Sí. Tú, por el otro lado, tienes las historias de las familias de toda la comunidad judía de México. No, tampoco. Entonces, bueno, ya vamos en los de 80, pero son muchas. No sé si has identificado algún trauma como generacional que llegó aquí a México. O sea, de todos los inmigrantes, no sé si has visto algo como, por ejemplo, ya él cuenta algo que cuando, no me acuerdo qué personaje estaba con José, la muchacha, Sí. y dice como, y estaba con otras niñas y fue la primera vez en donde alguien me dijo que yo tengo la piel blanca. Ah, sí. Y fue como, es la primera vez que me di cuenta que todos en México tienen la piel morena. Más oscuro. O sea, no sé si has visto, Mónica, algo de los inmigrantes en México, como que traen arrastrando, que nos los han heredado,
En familia. Más bien lo que para mí ha sido muy interesante con todas estas entrevistas es darme cuenta que lo que pensábamos que era un patrón, que es una diversidad total, que cada historia nos lleva a otra geografía, a otros tipos de traumas, a Exacto. otras historias, Exacto. a otro tipo de adaptación, otra ideología. O sea, hay todo tipo de inmigrantes y no se parecen en sus historias, incluso la geografía en la Ciudad de México. Dices, todos se fueron a Condesa después del centro. No, hay muchas historias distintas, por eso me encanta la individualidad de esto. Pero así que digas traumas, todos hablan de la dificultad del lenguaje. Y es que el lenguaje es lo que crea, desde el origen, ¿no? Sí. Y cuando no tienes el Tremendo, lenguaje un no obstáculo puedes tremendo. avanzar. O sea, pero por otro lado, todos lograron vencer esa barrera y salir adelante, a pesar de las dificultades. Y del acento. Y del acento que... Porque no sé si se acuerdan de las abuelitas que hablaban con la R, Claro. y yo hablo con la R en Israel. Entonces, fatal. No puedo hacer la R de las abuelitas que... Sí, pero el lenguaje fue como, a lo mejor realmente algo muy común de todos. Pero todos envidiaban a los sefaradín por el ladino. Y hay una anécdota increíble de gente que llegó al puerto de Veracruz y oyó, todo el mundo habla español, se volvió con su hermana y le dijo, ¿a dónde llegamos? Aquí todos son judíos. Pues sí, o sea, es la lengua de los judíos, pero no es igual, pero le sonaba muy parecido. Entonces los Halevis, los Shamis y los Ashkenazim se morían de envidia con los sefaradín, porque entendían. Eso era algo que facilitó muchísimo. Última pregunta, antes de que, por favor, nos empiecen a investigar, así como yo me podría seguir haciendo muchas preguntas, pero vamos a dar chance. Y es algo que me encantó del libro, es la historia de uno de tus abuelitos, de hecho, de cómo, o sea, los negocios han sido un pilar central que iba guiando la evolución familiar. Entonces había una familia, para resumirles la historia, que en Alemania tenían una fábrica muy grande de metal, que de hecho los nazis encuentran cualquier pretexto para invadir la fábrica y secuestrar al abuelito y al sobrino. Sí. En vez de mi abuelito, se equivocaron. O sea, eran 3 hermanos y agarraron al abuelo, mi bisabuelo, y al hermano de mi abuelo. Y al que querían agarrar era a mi abuelo. Ah, Sí. ok. Bueno, y los agarran con el pretexto de que estaban haciendo conspiraciones con los comunistas, que luego sale una carta Que no era. que era totalmente falso. Sí. Pero ya en la cárcel amenazan al bisabuelito y le dicen, si no nos ayudas, más bien, si nos ayudas a hacer que nuestros generales nazis aprendan a cómo gestionar la fábrica de metal, no sé para qué lo estaban usando, vamos a dejar con vida a la familia de Rabino. Brilliant. Pero si no nos ayudas, vamos a matar a la familia de Rabino. Total, hacen todo un movimiento, la familia, de encontrar al guardia que se puede sobornar. Ya y no cuentes todo de spoiler. no, pero esa parte está impresionante. Se meten a la cárcel, no les voy a contar más detalles de la cárcel, que eso está increíble. Y al final está el bisabuelo, y el bisabuelo toma una decisión Sí, durísima, y dice, No cuentes, no y cuentes. al final, como es para proteger a la misma comunidad, o sea, como no nada más nos ayudamos en el tiempo de salvarnos cuando estamos llegando, sino también nos salvamos cuando nos estamos yendo. Sí. Entonces, eso fue un negocio que, o sea, era un imperio, y luego uno de los familiares se escapa a Portugal, Mi abuelo. de tu abuelo Alfredo. Alfredo se escapa a Portugal y empieza a ver que la gente, o sea, las señoras que venden el pescado de los maridos que están por ahí en el mar, se les están echando a perder todo el tiempo porque pues, no logran vender la cantidad de pescado que tenían. Y muy Yiddishekop dice, pues yo voy a encontrar la forma de cómo preservar las sardinas. Y entonces empieza a armar su armadora de sardinas, digo, para adelantarles la historia, empieza a hacer negocio con América Latina y eso le ayuda a conseguir una visa para acabar 1942. en México. Entonces,
no sé si... Yo quiero decir algo al Sí, respecto. sí, por favor. Quiero decir que es impresionante el pueblo judío, que pierde todo, se tiene que mudar de ciudad en ciudad, de país en país, y en lugar de estar llorando, como lo hacen los palestinos todo el tiempo, se levantan de cero y vuelven a empezar, y crean vida y cultura y tecnología y ayudan a avanzar la economía de los países en donde se establecen. Entonces para mí es un gran orgullo, no solo de mis abuelitos, seguro de todas sus familiares, de ustedes, que en vez de estar llorando y construir como construyeron los palestinos ahorita con el Hamas, túneles para crear violencia y la guerra, el judío que es errante, que ha tenido que inmigrar, lucha por sobrevivir y por crear. Sí. Entonces, Mónica, me gustaría también, o sea, es usted espectacular, como grabándolo, o sea, no sé, ahorita estaba pensando como hacerlo una playera, ¿sabes? Y como ser luz, crear cultura. Pero por el otro lado, Mónica, ¿qué historias así de negocios has visto, o sea, de cuando llegó, o sea, porque lo primero que te dice la gente que viene de otros países judíos, o sea, gente judía de otros países que viene a la Comunidad de México y dice, es impresionante la abundancia que tienen aquí, o sea, es impresionante lo que han logrado. Entonces, la parte material, la parte económica, impacta mucho. Entonces, no sé qué historias así de negocios, emprendimientos divertidos. Bueno, ahí lo que todos ya sabemos, pero que igual me encantaría tener más historias con detalles, es pues que el 90% de los inmigrantes cuando llegan a México se vuelven vendedores ambulantes. Sí. Entonces ves esas fotos donde el hombre es la tienda. O sea, toda la mercancía está colgada encima de él y van por las calles, pero no saben hablar español. Entonces se aprenden una palabra mágica que es barato. No, mi Zeida decía una corbata por $1. Ajá, sí. Que todo, bueno, todo. Una frase que les dijera, por ejemplo, yo tengo un tesoro que es una página de la hoja, del cuaderno del señor Alberto Dana, en árabe, tiene 3 como secciones: el nombre de la persona, la cantidad que tiene que ir a cobrar cada semana, y por eso se llamaban aboneros, y la dirección, pero muchas veces no es la dirección, es la descripción del lugar, porque no pueden leer la calle. Entonces dice, calle amarilla, la puerta es de madera y la ventana está rota. Y entonces ahí yo me acuerdo, porque esto lo cuento en todos los tours, entonces me acuerdo de cuando yo iba a la Idishe y me bajaba el camión de la escuela, me dejaba en Insurgentes, y ahí tenía que tomar un camión de línea para llegar al Anglo. Me bajaba en Cocinas Oliver y caminaba 2 cuadras, pero un día se cambió Cocinas Oliver y casi llego a Cuernavaca. Pero bueno, o sea, ¿qué habrá pasado en el día a día de estos comerciantes? Que muchos no querían ser comerciantes, eran médicos, había abogados, había arquitectos, pero no podían hacerlo porque no hablaban español, no tenían el dinero, no conocían las leyes. Y por eso también o sea, dentro del recorrido que hago, enseño anuncios del periódico en Yiddish que son significativos y que tienen un domicilio. Entonces, me paro en ese domicilio y hay uno que es Jesús María 28, el consultorio de la doctora Clara Lisker, que era dentista. Entonces, la mayoría no podían ejercer, pero aquí no nada más está ejerciendo, es mujer. Wow. Una mujer médico que está trabajando en 1931, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, la mayoría empiezan así, y entonces los que ya pudieron ahorrar un poquito, se hacían de un local en un mercado. Ya ahorraron mucho, bueno, está también, exacto. Y está también, agarró 6 costureras. Ajá. Y en Correo Mayor ya. Y ahí cortaban ropa interior. Y ahí van, bueno, y traje un texto de Moshe Rubinstein que se llama Ropa Interior, que si hay tiempo me gustaría compartir un pedacito. Claro. Porque lo traje, él escribió en Yiddish una crónica que se llama Mexicaner Temes. O sea, es la mexicanización de las palabras también, porque son temas mexicanos. Y Becky Rubinstein, su sobrina, tradujo estos textos y son una joya. Y entonces hay uno que se llama Ropa Interior. Y entonces, un poquito de lo que dice,
Tan pronto descendimos del barco y paladeamos el cálido aire de Veracruz, aventurándonos en el serpenteante tren que viajaba a la capital de la República, empezaron las preocupaciones. ¿Qué iba a ser de nosotros? ¿Qué íbamos a hacer? ¿De qué viviríamos? ¿Cómo le haríamos para enviar dinero a casa? ¿De qué? ¿De dónde? Aún nuestros ojos no asimilaban las maravillas del camino montañoso. Los verdes campos, los profundos valles no lograban borrar de la mente las obsesiones que oprimían con pesadumbre nuestras almas. Llegaron los días difíciles de duro trabajo en busca del diario sustento. Nos topamos con un par de judíos, estuvimos en el club y en el Bnei Brit, nos atuvimos a un sinfín de consejos, a un montón de promesas, y sin quedarnos otra, nos echamos el fardo sobre las espaldas, una cinta bajo la cintura, adornándonos de cuchillos y tijeras, de agujetas y calcetines, y comenzamos a ganarnos la vida. Miseide, de estampitas de santos. Se aprendió todo el santoral para saber qué es lo que estaba vendiendo, que era muy religioso. Nos convertimos en ambulantes. Pronto aprendimos la estrategia de sorprender al cliente con palabras sin sentido en la nueva lengua, de la que apenas conocíamos una decena de vocablos plagados de errores, y en ocasiones ni eso, que es lo que a ti te pasó en Israel. Y nos ganábamos unos pesos. Esos fueron los inicios. Tan pronto recobramos nuestro rostro humano, con algo más para comer en la bolsa, consideramos la posibilidad de traer a la familia. Se deja el ambulantaje para involucrarse en los negocios. Había pues un campo propicio para la iniciativa privada, para la construcción. Con una buena rebaja se instaba a vestirse, a adquirir una bagatela, a cubrir el cuerpo con medias y zapatos y hasta comprar ropa interior. Ropa interior. La primera vez que la oí mencionar en los bulliciosos medios comerciales, yo, el greener, o sea, el recién llegado, sentí vergüenza. Empero, pronto adquirió gran revuelo en manos de fabricantes judíos, quienes invadieron la ciudad con inmensas o pequeñas fábricas. La maquinaria se adquiría a pagos, la mercancía se debía, y aunque con tan solo 2 obreras, paulatinamente se fue penetrando el mundo de los negocios. Surgió un nuevo vocabulario. En los mostradores aparecía ropa fabricada en el país, ropa interior con encajes y adornos de tenue o llamativo colorido. Camisetas y calzones, mostrados al pueblo, parecían decirle: cubran su carne, bronceada por el sol y enflaquecida y macilenta por el desamparo. Y se cubrían. Los judíos empezaron a llamarse fabricantes. Bueno, este es un pedacito de esa crónica preciosa que, increíble. Si quieren, se las mando por ahí. Por favor. Bueno, importante decir que el libro de Yael está disponible en Amazon. Sí. Y los tours de Mónica están Sí. disponibles con Mónica. En presencial. Son una delicia de ir ahí a pararse al edificio y de repente ir caminando en las mismas calles de antes y ver que siguen habiendo mezuzot en las tiendas actuales. O sea, que venden tela en rollo, que venden ropa interior. Y digo, anécdota muy rápida que me pasó ayer en mi casa de Sofía, de mi novia. Están hablando justo de los abuelos y no sé cómo estuvo. Y dicen un nombre que le pusieron a la marca de calzones, bueno, de ropa interior, que se llamaba Carlo Battusi. Carlo Battusi. Entonces, Carlo es no tengo frío en el Tujes. Es Carlo Battusi. Pero suena como italiano. Tiene frío en el Tiene frío en el Carlo Carlo Battusi. Entonces, Está buenísimo. ¿cómo se vuelve Italiano. increíble el lenguaje? O sea, no nada más como deficiencia, sino como ventaja, ¿no? Claro. Y bueno, Bueno, yo en la Sharai, seguro muchos lo hacían, Claro. hablaba desde cada ciudad en Europa y decía: ¿está el señor Acolbe Ceder? No, no se encuentra. Entonces, tiene una llamada desde Milán para el señor Acolbe Ceder. No, aquí no vive. Entonces, ya sé que mi papá ya sabía que yo estaba en Milán y que estaba bien. Y ya. órale. Porque no podías pagar llamadas por teléfono, desde Europa era muy caro, ¿no? Wow. Quiero Sí. agregar esto, porque esta gente generalmente lo vimos, lo de Israel. Por favor. Les quiero nada más agregar algo que me es importante antes de finalizar. Este libro está dedicado principalmente al israelí común y corriente, al que camina por las calles, malhumorado por el calor, al que grita en los supermercados y en el banco si no recibe el trato que cree merecer, al que habla a regañadientes, pero también al que tiene el corazón más grande del mundo,
El típico israelí no pasará junto a ti sin ayudarte si lo necesitas. Te dará palabras de aliento, te brindará una sonrisa franca. Me topo a diario con el típico israelí. Es aquel que me llamó, agitando su mano para que me resguarde junto con él de los misiles balísticos lanzados por Irán el pasado 1 de octubre. Una lluvia de luces psicodélicas explotaban en el cielo, sobre nuestras cabezas y a unos cuantos metros de distancia. Ambos acostados pecho tierra, debajo del acotamiento de la autopista número 2, de regreso de mi trabajo a casa, diciendo salmos del rey David y el Shema Israel, pensando que esos eran nuestros últimos momentos. Mendel me dijo que se llama. Yael, le respondí. Como mi hija mayor. Corre a tu automóvil, se calmó un poco el ataque, que llegues con bien a casa. A los 5 minutos, la misma escena se repite con otro típico israelí. Ven aquí. Debajo del puente es más seguro, me dijo un hombre llamado Abraham. A nuestros lados, un puñado de personas, acostados pecho tierra, cubriendo sus cabezas con las palmas de sus manos, gritando, Loros de la Mut, no quiero morir. ¿Cómo agradecerles a ellos y a los padres y viudas que sacrificaron lo más valioso que poseían, a sus hijos y esposos, para que yo y mi familia podamos caminar sin miedo a ser secuestrados y bombardeados a cada instante? ¿Cómo agradecerles a quienes dieron sus cortas vidas por mí? Pues muy bien, de entrada, muchas gracias por eso. Yo digo, me podría seguir haciendo, creo que quiero otra vez ir al tour. Pero bueno, me imagino, espero que les hayan provocado ideas, preguntas. Entonces, por favor, quien guste, adelante. Si no, me sigo yo. No. Sí, también. Yo no he leído el libro, pero de las cosas que platicaron, yo sí te quiero preguntar, ¿cuál es el mensaje espiritual que hay detrás del libro? El mensaje espiritual es el amor al individuo, a sus derechos, a sus libertades y principalmente a nuestro pueblo, al pueblo judío. Es un mensaje de amor, de unión y de juntos tratar de hacer un mundo mejor y evitar guerras. Mensaje de amor. Y de hecho, bueno, un hilo importante del libro, aunque no de todo el libro, pero una parte central, es toda la historia de Sara y de Jonah, que es una historia de amor padrísima, muy emocionante. Entonces, está muy bonito eso, que el mensaje de todo el libro es amor, y el hilo conductor es una historia de amor, que va atravesando muchos retos, que va creciendo Quiero mucho. decir otra cosa, y hubo una secuestrada que liberaron en el día 54 de la guerra, que cuenta que cuando estaba en los túneles del Hamas, le dijeron el secuestrador, ¿no? Le dijo, ven a ver la pantalla, ¿no? Y le dijo, ves a todos los israelíes ahí en las calles de Tel Aviv manifestándose porque ustedes sean liberados. Y le dijo que sepas que cuando los Yehudim, los judíos, están unidos, nadie puede contra ellos. Entonces realmente ese es el mensaje de mi libro. Que cada quien con sus ideologías, pero tenemos que querernos, respetarnos, aunque somos diferentes. Nuestra familia, que es también laica y religiosa, nos respetamos, nos queremos muchísimo, y estar unidos. Ese es mi Bueno, Yo quiero, alguien iba a preguntar, sí. De la anécdota que dijiste, Mónica, de los $100, a mí me ha hecho ruido. Yo tengo de la familia, mi Zeide, cuando llegó, sé que venían 5 amigos de Europa que enseñaban, según la historia que yo tengo, $50, se lo ponían en la bolsa del pantalón, el cuate de atrás la agarraba, enseñaba los mismos 50 y pasaron los 4. ¿De dónde sacaban $50 si el dólar y el peso valían lo mismo y no traían nada para...? Entonces, alguna vez oí, no sé si tú sepas, que alguien de la comunidad aventaba
un cablecito al No banco, sé cómo lo pasaban hacía. un billete y de ahí se lo iban rotando. ¿Cómo No era? sé cómo lo hacía. El ingenio israelí. Me encantaría saber cómo se lo pasaban, pero yo quiero compartir una historia que llegó hoy, que creo que te va a gustar. Yo tengo una amiga que vive en Israel que se llama Julia Levin, y ella, a quien conoce, es a tu hermano. Yo como conocí a Julia, me dijeron, ella y su esposo tenían el único taller de judaica hecha en plata artesanal en México. ¿Los conocieron? Sí. Ellos hacían todo esto en base a modelos de Nueva York o de Israel, y entonces hacían menorot, hacían copas, todo esto. Y un día fui a conocer el taller, que es como que ahí se congeló el tiempo en la colonia Doctores, me volví loca en ese lugar. Las máquinas, todo, bueno. Y cuando ya voy saliendo, me dice Julia, que es una mujer muy ortodoxa, su esposo era, ay, qué pena que murió muy joven, era un hombre muy piadoso, que seguía todas las reglas, perfecto, pero tenía ahí un canal de locura. Me dice, ¿conoces los besamim de Julio? Le digo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso? Dice, bueno, el besamim es este objeto, puede ser un perfume, porque quiere decir perfume, pero los alemanes empezaron a fabricar un objeto para poner especias, para que al finalizar Shabbat hacemos Abdalá, y entonces separamos, ¿no? Lo sagrado del Shabbat para empezar una nueva semana. Se supone que en Shabbat recibimos un alma adicional y estamos muy sensibles, y cuando termina Shabbat nos puede venir un bajón, entonces olemos algo que nos, ¿no? Nos revive. Sí. Bueno, pues estos objetos en Alemania tenían forma, esto es curiosísimo, de iglesias de los pueblos. Imitaban las torres de las iglesias de diferentes ciudades alemanas, y luego esto se empezó a hacer en otros lugares. Y me dice, Julio una vez agarró un pedazo de que le sobró de una menorá y una jaladera, y puro desperdicio, que no sabía si venderlo por kilo o qué hacer, hizo con pedacitos una pieza de besamín. Tiene que tener una abertura o algo para oler. Y luego le gustó, hizo otro. Le gustó y tenemos 500. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Y son todas de pedacería, y les digo que esta es su parte de locura, de donde se salía, yo creo, de toda la práctica estricta que es el judaísmo, porque digo, ¿dónde están? Me dice, pues ahí las tenemos en cajas, no sé. Le dije, ¿y alguien las ha visto? No, le dije, yo te prometo en este momento que voy a hacer una exposición en Justo Sierra con todos esos besamín y una publicación. Porque esto, o sea, esto es único, no hay uno igual al otro. Llevamos años con esto, no se ha podido terminar, pero se va a acabar y se van a enterar. ¿Y dónde están? Bueno, ahorita yo las tengo. Julio murió y me las dio. Pues Bueno, hay que hacerlo. pues les voy a Julio, esposo compartir de Julia. una De historia que tiene que Sí. ver con tu historia. Hanani. Sí. ¿Ok? En yiddish es Hanani. Esta mujer Sí, claro. me contó lo siguiente. Perdón que me estoy tardando. Me dice, Bueno, Ay, en perdón. lo que lo encuentras, hay unas historias, especialmente cuando era la Inquisición, de cuando los judíos querían seguir teniendo sus mezuzot y ponían vírgenes o santos en los arcos de las puertas y le ponían el rollo de la mezuzá adentro. Y entonces cada que entraban a la casa le daban un besito a su virgencita. Y era la mezuzá. Y se mantenían, oh, qué devotos, qué devotos. bueno, ya lo encontré. Su abuelito, el tuyo, fue el que le prestó a Julio Levin una cajita de besamín con un cajoncito y una bandera. Con esa muestra, Julio pudo hacer réplicas de esa pieza original de Frankfurt. El señor vivía sobre Nuevo León. Wow. Sí, mi abuelito vivía en Nuevo León. Está hablando de él. Está hablando de Julio, todo. y probablemente también alguno de sus hijos de ella, lo acompañaban del Schuletzheim a su casa. Y dice, imagínate, esto tiene más de 45 años. Y dice, alguna vez yo fui a casa de tu hermano Isaac, porque él se quedó con esa pieza de besamín.
y me mandó la foto. Entonces se las comparto porque me pareció hermoso, porque esta es una historia que une de algún modo tu historia con una obsesión que tengo yo ahorita, que son los Besamim de Julio Levin. ¿Qué se mandó mi hermano? No, Julia Levin. Bueno, para quien guste recibir los videos del evento o invitaciones a otros eventos, ¿Me lo puedes mandar? pusimos un código QR aquí también en el mismo lugar, pero afuerita. Y lo que hace es, me manda un mensaje a mí que básicamente dice: quiero recibir las invitaciones a los siguientes eventos. Entonces, Gracias. digo, para que les hagamos llegar cuando haya la exposición, para cuando esté el video, a todos los aquí interesados. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Yo. Por favor. Bueno, yo soy prima de Yael, prima hermana de Yael, y yo la quiero felicitar muchísimo. Ay, qué linda. Ya lo había dicho el martes en el péndulo, por esta joya, porque es una joya real. Yo estoy retratada en ese libro, y mi papá, mi mamá, mis abuelitos, todos. Y a mí me llegó mucho porque pues volví a vivir otra vez la historia de ellos, ¿no? Entonces, la verdad, indagaste e investigaste de una manera impresionante las vidas de ellos, como individuos, como inmigrantes, como todo, y sí te llega mucho, bueno, por la familia, y te agradezco, Yael, de veras, y felicidades, de veras. Amén, ¿eh? gracias. Gracias, familia. Yael, ¿cuál es tu apellido de soltera? Rosel. Rosel. Su mamá, yo creo que fue directora en Sí, algún sí, momento sí. del Colegio Israelita en México. Mucho Oye, yo tiempo. creo, yo lo sufrí toda mi vida. Ella cree. Oye, Mónica, La Leden que muchísimo. Eni. Y yo quería compartir con todos, por si no lo saben, que muchos sí lo saben, Sí. recordando a tu mamá, y que en la historia se narra esta incursión en el Colegio Israelita, que este año de este mes se cumplen 100 años de que se fundó esa escuela. Es un poco triste que no lo celebremos porque ya se fundió con la CEFA, pero se tiene que recordar. Fue, o sea, se ha dicho que es la primera escuela judía en México porque antes de esta hubo otra, pero murió muy joven, se llamaba Etz Haim y era de los judíos de Damasco. Pero esta siguió y siguió y siguió. Y en uno de mis tours vamos a la vecindad, donde en 2 cuartos de la vecindad surgió el Colegio Israelita en México en 1924. Y ahí yo leo un testimonio de alguien que estuvo ahí, que dice cómo era, cómo fue, qué fue lo que hicieron en esa inauguración, que todos estaban así como que no sabían qué onda, hasta que se empezaron a reconocer unos a otros como niños inmigrantes y se volvieron pues hermanos de alguna manera. Pues, estaban en una tierra extraña, ¿no? Pero vale la pena mencionar. Y un último comentario. Cuando estábamos en el tour de Mónica, que nos los dio Eli, y ya nos enseña cómo va todo, cómo empezó un shul y de repente se pelearon los de ese shul y o sea, hay un shul, un edificio, otro shul. Entonces no había nada, pero de repente ya teníamos 2 shuls en la misma plaza y ahí ya estaba el shul al que nunca voy a ir, bueno, que era el Knis para unos, el shul para otros, y de repente nos metemos a una vecindad. ¿Y qué hay en la vecindad? Gente vendiendo, los mismos cuartos todavía se mantienen, y hay todavía las mantas, bueno, en ese momento era épocas de elección, para Claudia Sheinbaum presidente. Entonces, a mí me impresionó muchísimo, porque es una locura que los abuelitos de Claudia Sheinbaum llegaron por estas historias que estamos contando aquí. Digo, cada quien tendrá su postura sobre ella. Yo deseo que añore muchísimo el gefilte fish y una buena matzo ball y regrese Pero y esté ahí espérate, en Rosh Hashanah echando la fiesta. Pero que Fish no, porque ella es sefaradí. Bueno, ¿qué comen los Las borrecas. Borrecas, Sí. unas borrecas así que, Las así vea su culemas, infancia, borrecas. impresionante, su tiempo en el Depor, precioso. Pero mientras estaba viendo esa lona, dije, qué impresionante cómo la historia da el ciclo de que llegaron aquí colgados de corbatas y agujetas y de repente se volvió la presidenta. Y cómo nos alejamos de nuestra identidad. Y en ese momento, como diría el árabe, que
que cuando estamos unidos somos invencibles. Exacto. Cuando se nos olvida nuestra identidad, cuando perdemos el amor entre nosotros y cuando nos separamos, es cuando nos pasan cosas feas. Entonces, pues yo de corazón les agradezco por las historias. Yo lo disfruté más de lo que pensé que lo iba a disfrutar. Y pues bueno, a menos de que hayan más preguntas, comentarios. Gracias por venir. Una pregunta, Yair, ¿cuántos años fue tu mamá directora de la Ibis? Pues es que fue toda mi primaria. Y luego desde que esté en primero hasta sexto Y fue luego- mi directora en la primaria. Y después cuando entré a la secundaria, desde tercero de secundaria, fue mi directora de general. Y luego maestra. Hasta tercero de prepa. Sally, fue tu maestra. Eso fue en la sefaradí. Era maestra de Pero en la sefaradí, empezó en la sefaradí. Jenny era maestra del colegio sefaradí. Sí, y Era después- maestra de Sally, mi hermana. Era maestra. Sí. Era ella, muy jovencita, tenía 18 años. Sí, Con el director del colegio sefaradí, el profesor Albarrán, y era la maestra de Sally, mi hermana. sí. Del colegio sefaradí. Muchas gracias por En venir. nombre de la Kelly y de la Daphne, muchas gracias. Gracias. Y también, digo, les pusimos unas revistas afuera de la Keile. Cada vez están más preciosas estas revistas. ¿Qué quiere decir? Vienen, Keile es comunidad. Que Sí, vienen unos artículos preciosos de mucha gente. A veces Mónica escribe en esta revista. Creo que una vez lo hice. Gracias. Esa la leí. Viene un artículo de Francisco, por cierto. Y pues bueno, de verdad, de corazón, muchas gracias por venir. Muchas gracias por escuchar. Gracias.